El polvo del territorio de Montana se aferraba al desgastado vestido de calicó de Martha Coolidge, recordándole a cada momento las duras realidades de la vida en la frontera. Pero fue la imagen del pequeño chatón, paralizado de terror ante el embate de un búfalo desbocado, lo que quedó grabado para siempre en su memoria. En un instante, Martha tomó una decisión que uniría su destino al de los Lakota para siempre. Aquel acto impulsivo de valentía presenciado por las implacables llanuras, pronto se expandiría como una onda trayendo consigo antiguas tradiciones y visitantes inesperados a su apartada cabaña. Lo que ocurrió en los días siguientes pondría a prueba todo lo que creía y revelaría un lazo más profundo que las colinas que la rodeaban. Prepárese para dejarse llevar por una historia de coraje, tradición y lazos irrompibles forjados en el corazón del viejo oeste. Era el año de 1888. El territorio de Montana era una tierra de contrastes brutales, un lienzo de belleza sobrecogedora, pintado con las pinceladas duras de la supervivencia. Para Martha Coolidge simplemente era su hogar. Su propiedad, una cabaña pequeña y firme, hecha de troncos labrados calafateada con barro y musgo, era un monumento a las manos encallecidas y al espíritu inquebrantable de su difunto esposo Thomas. Él había entregado su vida a ese pedazo de tierra, arrancándoselo a lo salvaje con sudor y sueños, solo para que una fiebre invernal se lo llevara 2 años atrás. Ahora esa tierra y su aplastante soledad le pertenecían a ella. Martha no era una mujer dada a la fragilidad. La vida en la frontera había desgastado cualquier suavidad en ella, dejando un núcleo de determinación resistente. A sus 34 años, su rostro era un mapa de su historia, finas arrugas alrededor de los ojos, por tanto mirar contra el sol implacable, y un gesto firme en los labios, que hablaba de dificultades superadas. Sus días eran un metrónomo de necesidad ordeñar al amanecer a Bess, su única vaca Guernsey. Deshiervar el huerto que le daba sustento, remendar, limpiar y preparar sin cesar moldeando una vida desde cero. El pueblo más cercano, Willow Creek, quedaba a un día entero de cabalgata, un viaje hacia un mundo con el que se sentía cada vez más ajena. Una sofocante tarde de julio, el aire estaba tan denso que ni las aves cantaban. Una neblina ondulante distorsionaba las lejanas cumbres de las montañas Big Horn. Martha estaba afuera forcejeando con un desgarro en la lona de un pequeño cobertizo, donde guardaba víveres secos. El aroma a pino caliente y tierra reseca era abrumador. Entonces lo sintió. No fue un sonido al principio, sino una vibración profunda que se filtró por las suelas de sus botas de cuero, gastadas un retumbo continuo, que creció con velocidad aterradora. Martha levantó bruscamente la cabeza, sus ojos azules, escudriñando la inmensa pradera. Su mano, movida por puro instinto y años de soledad, buscó la pared de la cabaña donde descansaba siempre cargado el rifle Winchester de Thomas. A través del espejismo del calor, una sombra oscura tomó forma revelando una pesadilla, un toro de búfalo solitario magnífico y aterrador. Con la cabeza hirsuta, baja el cuerpo macizo convertido en una avalancha de músculos y furia. Su embestida era una fuerza de la naturaleza, un terremoto sobre pezuñas, y justo en su trayectoria inmóvil, como si echara raíces, estaba un niño pequeño. Un niño Lakota. El corazón de Martha golpeaba contra sus costillas como un tambor desbocado de pánico. Ella era una colona, una mujer blanca en tierras que habían pertenecido a los Sioux por generaciones. Los tratados eran frágiles, la paz, apenas una capa delgada que cubría un profundo pozo de resentimiento y sangre. Conocía las historias que se murmuraban en Willow Creek, relatos de incursiones y violencia que pintaban a todo indígena como una amenaza. Pero en ese instante cegador bañado por el sol, la política y el prejuicio se desvanecieron. Solo veía a un niño a punto de morir. Todd Vaughn. Su voz fue un rugido arrancado de lo más hondo y tragado por el inmenso espacio y el creciente bramido del toro. El muchacho, que no tendría más de 7 u 8 veranos, era una figura menuda vestido con unas calzas de cuero curtido y una túnica sencilla. Su cabello negro estaba recogido por una cinta de cuero. Su rostro, vuelto hacia la bestia que se acercaba,
Era una máscara de terror absoluto que lo inmovilizaba. Era chatón aunque Marta aún no sabía su nombre. Había estado persiguiendo una liebre, y su entusiasmo infantil lo había llevado demasiado lejos de la seguridad de la partida de caza de su familia. La liebre ya se había perdido en la distancia, y en su lugar estaba un mensajero de muerte de casi 1 tonelada. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Marta soltó la lona y echó a correr. Corrió con una desesperación que no sentía desde la noche en que vio apagarse la luz en los ojos de Thomas. Su vestido de calicó se agitaba alrededor de sus piernas, y las botas gastadas encontraban apoyo en la tierra reseca y cuarteada. El suelo temblaba con violencia. Podía sentir en los huesos los bramidos profundos del búfalo, y oler en el aire caliente el almizcle de su furia. Llegó hasta el niño justo cuando la sombra del toro se abatía sobre ellos. El aire se le escapó de los pulmones. Con un grito primitivo no lo empujó con suavidad, lo lanzó. Sus manos se clavaron contra la pequeña espalda y lo enviaron rodando hasta un parche de nopal fuera de la trayectoria directa del animal. Al instante giró para intentar apartarse, pero fue demasiado tarde. Había ganado un segundo para el niño, pero a un precio alto. El búfalo, incapaz de cambiar su curso atronador, giró su enorme cabeza. No la embistió de lleno, pero el golpe de refilón fue brutal. Uno de sus cuernos, grueso y curvado como una hoz, se incrustó en su muslo izquierdo. Un dolor blanco ardiente y absoluto le estalló en la pierna. Sintió el desgarrón asqueroso de carne y músculo. La fuerza del impacto la levantó del suelo y la arrojó por los aires como muñeca de trapo. Cayó con fuerza golpeándose la cabeza contra una roca que no había visto. El mundo se disolvió en un caleidoscopio de pradera giratoria y luz enceguecedora, antes de hundirse en una negrura aterciopelada. Lo último que percibió fue el sonido del búfalo, retumbando más allá, llevándose su furia por las extensas llanuras, mientras quedaba en el aire el pequeño y asustado llanto del niño que había salvado. Cuando la conciencia regresó, lo hizo en oleadas llenas de dolor. Un espeso sabor metálico le llenaba la boca. La cabeza le palpitaba con un golpeteo sordo y constante, y su pierna era un universo ardiente. Forzó los párpados hasta abrirlos. El mundo parecía inclinado. Sobre ella se extendía un cielo azul encendido indiferente. El niño chatón estaba arrodillado a su lado. Su rostro, manchado de polvo y lágrimas, ya no tenía el arrojo de la cacería de la liebre. Aquello se había desvanecido. Tocaba su brazo con una mano pequeña y vacilante. En sus ojos oscuros se mezclaban el miedo y la admiración. Entonces nuevas sombras se proyectaron sobre ella. Marta se tensó buscando instintivamente en la tierra alguna piedra, un arma, lo que fuera. Alzó la vista y sintió que la sangre se le helaba. 3 guerreros Lakota montados a caballo se erguían sobre ella, recortados contra el sol implacable. Eran hombres delgados y fuertes, con rostros severos e impenetrables, y miradas que no dejaban pasar ningún detalle. Uno sostenía un arco, otro un fusil que parecía mucho más nuevo y letal que el Winchester que ella poseía. Habían visto absolutamente todo. El hombre del centro, claramente el jefe, desmontó con una gracia fluida. Era alto, con un rostro aguileño endurecido por el sol y el viento. Su mirada pasó del rostro pálido y empapado de sudor de Martha a la sangrienta herida de su muslo, y después al niño, su hijo. Era Black Hawk. Le habló a Chatón en el fluir gutural de la lengua Lakota. El pequeño respondió de inmediato con voz temblorosa, señalando a Martha y luego hacia donde había escapado el búfalo. Los ojos oscuros de Black Hawk volvieron a posarse sobre Martha. No había ternura en ellos, solo una evaluación profunda y penetrante. No veía únicamente a una mujer blanca, sino a una mujer que se desangraba en tierras de su pueblo. Una mujer que, sin razón que él pudiera entender todavía, había puesto su cuerpo entre su único hijo y una muerte segura. La tensión se sentía tan densa y sofocante como el calor del verano. Martha, inmovilizada por el dolor y el miedo, solo podía quedarse ahí esperando un juicio que no comprendía. El mundo se le nublaba y volvía a enfocarse. Sintió unas manos firmes levantándola.
El movimiento provocó una nueva y brutal oleada de dolor en su pierna. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Los guerreros Lakota, para su sorpresa, eran cuidadosos con movimientos precisos y eficaces. Llevaban un travois, 2 largos postes sujetos a un caballo con una piel extendida entre ellos. La acomodaron ahí, con el mismo cuidado que si fuera una de los suyos. Black Hawk volvió a arrodillarse junto a ella. Encontró su mirada nublada y habló esta vez en un inglés pausado y con fuerte acento. «Eres una mujer fuerte». No era una pregunta. El porqué quedaba suspendido en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar la vida por un niño extraño, un niño del pueblo al que los suyos temían y habían desplazado? Marta intentó formar una respuesta, pero la garganta se le secaba y la mente se le nublaba por el dolor. Solo pudo sacudir débilmente la cabeza. Un niño susurró con voz ronca. La respuesta pareció bastarle, o quizá desconcertarlo aún más. Él asintió con un gesto breve y dio una orden en su lengua. Uno de los otros guerreros, un joven llamado One Blee Eagle, sacó una bolsa de cuero. Se arrodilló y comenzó a tender su herida. Marta se tensó esperando un trato brusco. En cambio, las manos del guerrero eran sorprendentemente hábiles. Limpió el corte profundo y desgarrado con agua de un odre. Luego lo cubrió con una cataplasma de hojas y hierbas trituradas que despedían un aroma penetrante y limpio. El escozor era fuerte, pero casi de inmediato una frescura extraña empezó a calmar el ardor palpitante. Vendó la herida con tiras de cuero limpio. Le dieron agua y fue lo más dulce que había probado en su vida. Cuando se disponían a partir chatón, volvió a acercarse. Extendió la mano y dejó en la suya un canto rodado liso y pequeño, cerrándole los dedos alrededor. Era un gesto simple y silencioso, pero cargado de un significado que iba más allá de las palabras. El trayecto fue una neblina de dolor y semi-inconsciencia, el vaivén rítmico del travois, el calor del sol, las figuras estoicas de los guerreros cabalgando a su lado. No la llevaron hacia las montañas lejanas donde probablemente estaba el campamento principal. En cambio, Black Hawk, sabiendo por su hijo de dónde venía, ordenó que fueran hacia su cabaña. Al llegar, la choza debió de parecer un sitio pobre y solitario. Black Hawk la cargó él mismo hasta adentro con una fuerza sorprendente. La recostó en su sencilla cama de soga. Otro guerrero encendió fuego en la chimenea mientras Wambly revisaba el vendaje de su pierna. Se movían por su pequeña casa con un propósito callado e inquietante, y a la vez extrañamente reconfortante. Antes de irse, Black Hawk se colocó frente a ella por última vez. «No olvidamos», dijo con voz grave, «vida por vida. Esta es una deuda de sangre. Volveremos». Y entonces se fueron fundiéndose de nuevo en la pradera con la misma silenciosa rapidez con la que habían llegado. Marta quedó sola, envuelta en el súbito y ensordecedor silencio de su cabaña, con el aroma de hierbas extrañas en el aire y la piedra lisa y fría apretada en su mano. Los días siguientes fueron una pesadilla febril. El dolor en su pierna era una presencia maligna constante. Llegó la infección, el gran temor de cualquier herida en la frontera. La fiebre sacudió su cuerpo dejándola empapada en sudor, y temblando perdida en visiones delirantes de búfalos embistiendo, y el rostro de Thomas desvaneciéndose. Estaba demasiado débil para ir por agua y demasiado enferma para mantener vivo el fuego. Sabía con una certeza que le helaba la sangre que se estaba muriendo. Las palabras de los Lakota «volveremos» sonaban como una promesa vacía tragada por la inmensidad indiferente de la llanura. Mientras tanto, en Willow Creek se gestaba otra tormenta distinta, pero igual de peligrosa. El pueblo no era más que un conjunto polvoriento de fachadas falsas, un salón, una tienda general de un hombre astuto, llamado Silas Croft, la herrería y la oficina del alguacil. Esa oficina era el territorio del ayudante Jasper Thorne. Thorne era un hombre forjado en el crisol del conflicto, un exsoldado de caballería que había peleado en las brutales campañas de la década de 1870. Llevaba la guerra todavía dentro. Alto, enjuto, con un gesto perpetuamente adusto y ojos del color del cielo invernal. Veía el mundo en blanco y negro. Los colonos eran la civilización, los indios, la barbarie.
Su esposa y su hija decía. Él habían muerto años atrás en una incursión. La verdad era más compleja una tragedia causada por una enfermedad y un invierno cruel, que su dolor transformó en un relato de culpabilidad, una historia que alimentó un odio profundo y constante. Él era la ley en Willow Creek, y esa ley estaba teñida por sus prejuicios. Las noticias tardaban en llegar, pero llegaban. Un buscador solitario camino a las montañas había acampado cerca de una loma, y a través de su catalejo vio algo extraño guerreros Lakota en la cabaña de los Coolidge. No vio a Martha, pero sí los caballos y los hombres, y eso bastó. Cabalgó hasta Willow Creek con una historia que crecía cada vez que la contaba. Cuando llegó a oídos del ayudante Thorne en el salón, ya se había convertido en un relato de una docena de guerreros ocupando la cabaña de la viuda, probablemente manteniéndola cautiva o algo peor. La mandíbula de Thorne se endureció. Martha Coolidge. Sabía de ella una mujer terca que se negaba a vender su tierra al ganadero Harrison Kane, que buscaba quedarse con todo el valle. Para él, una mujer sola allá afuera era una insensata, una invitación a los problemas. Solo estaban ahí, dijo Jasper Silas Croft, el rechoncho dueño de la tienda mientras limpiaba nervioso un vaso. El buscador dijo que se fueron al poco rato. Nunca están solo ahí, replicó Thorne con voz baja y dura. Están explorando buscando debilidades. Una mujer sola es la definición de debilidad. Apuró su whisky de un trago sin que el licor suavizara las duras líneas de su rostro. Seguro que ya está muerta y esa tierra volverá al monte. O peor a ellos. El miedo en el salón era palpable. Eran gente que vivía al borde de un mundo que no entendían, y Thorne era un experto en avivar sus ansiedades. Él veía como su deber protegerlos, y esa protección era agresiva preventiva. «Voy a cabalgar hasta allá al amanecer», anunció Thorne al salón. No estaba pidiendo una partida de hombres, todavía no. Esto era algo personal. Él mismo quería comprobar qué estaban haciendo los Lakota. Reafirmaría la supremacía de su ley de su mundo sobre aquella naturaleza salvaje que tanto despreciaba. Si la viuda Coolidge seguía con vida, la rescataría lo quisiera ella o no. Si estaba muerta, hallaría un motivo cualquiera para cobrarse venganza de la tribu más cercana. Al amanecer del día siguiente, cuando el sol proyectaba largas sombras sobre las llanuras, el ayudante Jasper Thorne ensilló su caballo. Su Winchester relucía en la funda y su rostro estaba tan firme como la piedra. Cabalgaba rumbo a la cabaña de los Coolidge, un hombre que cargaba con su propia guerra destinado a enfrentar una paz que jamás podría comprender. Martha flotaba en un crepúsculo gris de dolor y fiebre. Había perdido la noción del tiempo. 2 días. 3. Su mundo se reducía a las 4 paredes de su cabaña, las sábanas arrugadas de su cama y el latido implacable en su pierna. La cataplasma que el guerrero le había colocado estaba seca desde hacía tiempo, y una temible línea roja comenzaba a subirle por el muslo. La desesperanza empezaba a instalarse en sus huesos, una certeza fría y pesada sobre su final. Entonces lo escuchó un sonido suave junto a la puerta, no el paso fuerte de un hombre con botas, sino el susurro de mocasines sobre tierra seca. El corazón se le encogió con una nueva oleada de miedo. Habrían vuelto para terminar el trabajo, o para saquear sus escasas pertenencias. La puerta crujió al abrirse, dejando entrar una franja de luz matinal. Apareció una figura. No era el imponente Black Hawk, sino una anciana cuyo rostro era una delicada y hermosa red de arrugas con el cabello plateado cayéndole en 2 largas trenzas. La seguía Chatón aferrado al vestido de gamuza de la mujer, con la mirada fija en Martha, y un gesto de seria preocupación. La anciana se llamaba Buyaka Feather. Era la curandera de la tribu y se movía con una calma pausada, que de inmediato apaciguó los latidos frenéticos del corazón de Martha. Traía consigo el aroma de salvia y pasto dulce, y esa inconfundible aura de sabiduría ancestral. Dejó sobre la mesa un atado de hierbas y raíces, y se acercó a la cama. No hablaba inglés, pero sus manos eran un idioma propio. Con cuidado retiró el vendaje sucio de la pierna de Martha. Al ver la herida enrojecida e inflamada, hizo un suave chasquido de desaprobación con la lengua. Sin dudarlo, comenzó a trabajar.
Durante los 2 días siguientes, Guyaca y Chatón se convirtieron en su sombra. Guyaca hervía hierbas en la chimenea preparando infusiones humeantes y aromáticas con las que limpiaba la herida. Hacía cataplasmas frescas con raíces masticadas y barro, extrayendo así el calor y el veneno. Preparaba tés amargos que Marta debía beber a la fuerza, pero que le bajaban la fiebre y le despejaban la mente. Chatón con su silencio fue su compañero constante. Le llevaba agua del pozo en un jarro de lata, cuidando con sus manos pequeñas de no derramar ni una gota. Reponía la leña en la caja junto a la chimenea. Una tarde le entregó una rosa de la pradera algo marchita, una ofrenda silenciosa de belleza, en medio de su sufrimiento. Marta, débil como estaba, logró esbozar una pequeña sonrisa. En esos gestos tímidos pero constantes, vio un valor que igualaba su propio acto impulsivo. No era solo el niño al que había salvado. Se estaba convirtiendo en su amigo. Al 5.º día después de la embestida del búfalo, Marta despertó con la mente clara por primera vez. La fiebre se había ido. El dolor en la pierna se había reducido a una molestia sorda y soportable. Seguía débil, pero estaba viva. Guyaca se encontraba sentada en la mecedora que Thomas había fabricado, remendando una de sus camisas con una aguja de hueso, una imagen de tranquilidad doméstica tan extraña que parecía irreal. Más tarde ese mismo día llegó el momento. El sonido firme y profundo de un tambor acompañado por un suave canto de voces humanas llenó el aire. Marta se incorporó sobre los codos con los ojos muy abiertos. Guyaca solo asintió con una mirada de entendimiento y fue hacia la puerta. Una procesión avanzaba por la pradera hacia la cabaña. No era una partida de guerra, era una delegación. Al frente caminaba Black Hawk erguido con porte orgulloso y regio. A su lado iba un hombre mucho mayor. Su rostro profundamente surcado y su larga cabellera blanca suelta. Llevaba un magnífico penacho de plumas de águila que revelaba su condición de anciano venerado. Era Son Bear, el guardián de la historia y las tradiciones espirituales de la tribu. Detrás de ellos 2 hombres jóvenes cargaban un gran objeto envuelto con cuidado en piel de búfalo pintada. Otros miembros de la tribu, hombres y mujeres, los seguían con semblantes serios y atentos. La comitiva se detuvo a una distancia respetuosa de la cabaña. Black Hawk y Son Bear se acercaron a la puerta abierta donde Guyaca ya se encontraba. La saludaron con respeto silencioso. Luego los ojos antiguos de Son Bear, profundos y sorprendentemente agudos, encontraron a Marta en la cama. Entró llenando con su presencia la pequeña habitación. Se acercó a su lado y la observó por un largo instante, como si su mirada pudiera atravesar hasta lo más hondo de su alma. Habló con una voz como el susurro de hojas secas y Black Hawk tradujo. La mujer blanca con el espíritu de la osa comenzó Son Bear, otorgándole ese título y provocando un escalofrío en la espalda de Marta. Mi nombre es Son Bear. He visto 80 inviernos. He visto la llegada del caballo de hierro y de los hilos que hablan. He visto tratados firmarse y romperse como ramas secas. He visto mucho odio. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. El odio es un fuego que consume al hombre que lo carga. El valor es un manantial que da vida a todos los que beben de él. Mostraste a mi nieto San Chatón el agua del valor. Entregaste tu vida por la suya. Esta es una deuda que no se paga con caballos ni con pieles. Es una deuda del espíritu. Marta permaneció sin palabras, abrumada por el peso de lo que escuchaba. No se mide a una persona por el color de su piel, sino por la verdad que lleva en el corazón. Son Bear continuó su voz cobrando más fuerza. Tu corazón es verdadero. Has honrado a nuestro pueblo, y por eso hemos venido a honrarte. Hizo un gesto, esto hacia los hombres que esperaban afuera. Ellos avanzaron y con gran solemnidad introdujeron en la cabaña el objeto envuelto. Lo colocaron en el suelo y lo desenvolvieron con cuidado. Era un tambor, pero no se parecía a ninguno que Marta hubiera visto. Era grande, quizá de 1 metro de diámetro, tallado de un solo tronco hueco de álamo. El parche era una sola pieza de cuero de búfalo estirado tenso y sujeto con clavijas de madera. La superficie estaba pintada con símbolos intrincados, un búfalo, un águila en vuelo,
un rayo y en el centro un círculo de manos humanas entrelazadas. La baqueta era un trozo sencillo de madera envuelto en suave cuero y adornado con una sola pluma de halcón de cola roja. «Este no es un instrumento de guerra», explicó. «Su voz es el latido de nuestra madre la tierra. Habla de sanación de comunidad del círculo de la vida que nos une a todos. No ha sido entregado a alguien fuera de nuestro pueblo desde la época del abuelo de mi abuelo». Sunbear tomó la baqueta y con suavidad casi reverente golpeó el centro del tambor. Un profundo y resonante boom llenó la cabaña, un sonido tan hondo que no solo vibró en el aire, sino dentro del pecho de Martha, en la médula de sus huesos. Era un sonido de inmenso poder y aún mayor paz. «Este es nuestro regalo para ti». Black Hawk habló entonces con la voz cargada de emoción. «Es una señal de que te vemos. Vemos a la mujer que salvó al hijo de nuestro jefe. Vemos a una vecina». Las lágrimas inundaron los ojos de Martha, nublando la increíble escena ante ella. En su vida solitaria, marcada por la pérdida y la dureza, jamás imaginó un momento así. Esperaba desconfianza, incluso represalias por irrumpir en sus costumbres. Nunca imaginó recibir honor. Nunca pensó que se construiría un puente sobre el abismo de miedo y desconfianza que separaba sus mundos. Cuando el profundo y vivo sonido del tambor sagrado se desvaneció, otro ruido agudo y hostil irrumpió. El tintinear de una espuela, el crujir de una bota pesada sobre la tierra, y una voz que cortó el aire como un filo de vidrio. ¿Qué demonios está pasando aquí? El ayudante Jasper Thorne estaba en el umbral con la mano apoyada en la empuñadura de su pistola enfundada, y el rostro convertido en una máscara de furia helada. La llegada del ayudante Thorne rompió la frágil paz de la cabaña como una piedra atravesando un vidrio. El aire que instantes antes estaba lleno del zumbido profundo del tambor y de un respeto solemne se tensó de golpe con una electricidad cortante. La figura alta y delgada de Thorne llenó el marco de la puerta, bloqueando el sol de la tarde y proyectando una larga y ominosa sombra sobre la escena. Sus ojos del color del pedernal astillado recorrieron el lugar y su mente lo filtró todo a través del oscuro cristal de sus prejuicios. No vio una ceremonia de honor. Lo que él creyó ver fue una cabaña repleta de hostiles. Vio a un anciano con penacho que le pareció un jefe de guerra, a un guerrero serio, que claramente era el líder, y a un grupo más afuera. Vio el extraño tambor pintado y lo interpretó como un objeto de ritual pagano, y a Martha Coolidge pálida y recostada en su cama, como una víctima, una cautiva en su propio hogar. «Señora Coolidge». «¿Se encuentra bien?», exigió Thorne, con una voz afilada de autoridad. Avanzó un paso dentro, su mirada saltando de Black Hawk a Sunbear, evaluándolos como amenazas que había que neutralizar. «No se preocupe, señora, ya estoy aquí. Vamos a sacarla de esto». Antes de que Martha pudiera responder, Black Hawk dio un paso al frente, colocándose con sutileza entre el ayudante y la cama. No pronunció palabra, pero su movimiento era una declaración clara. Él era el protector en ese lugar. Su rostro permanecía como una máscara impasible, pero sus ojos guardaban un fuego peligroso. «Aquí no hay ningún problema, hombre de la ley», dijo Black Hawk en un inglés meditado y claro. Thorne bufó con los labios torcidos en una mueca de burla. «¿Ningún problema? Salgo a revisar a una viuda sola y me encuentro con su cabaña invadida por ustedes. No parece una visita amistosa para mí». Señaló con desdén el tambor sagrado. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de reunión antes de incendiar el lugar?» Un murmullo bajo recorrió a los Lakota que estaban afuera. La ofensa fue profunda. El rostro anciano de Sunbear se mantuvo impasible, pero en sus ojos se instaló una tristeza honda. Había visto muchas veces cómo esa clase de ignorancia envenenaba las buenas intenciones. Fue Martha quien recuperó la voz débil, pero cargada con una indignación que incluso a ella la sorprendió. «Ayudante Thorne está equivocado», dijo, incorporándose un poco más sobre las almohadas. «Estas personas son mis invitados. Ellos me salvaron la vida». La cabeza de Thorne giró hacia ella, su expresión una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿La salvaron, señora, con todo respeto? Ha pasado demasiado tiempo sola aquí. Esta gente no salva a los nuestros.
Son oportunistas esperando un momento de debilidad. Le han llenado la cabeza de historias. «Es usted quien está equivocado, ayudante», replicó Marta. Marta replicó sintiendo cómo su fuerza crecía al compás de su enojo. Señaló con un dedo tembloroso su pierna vendada. «Un búfalo me embistió. Ahora estaría muerta de fiebre si no fuera por ellos. Si no fuera por su curandera huellaca», agregó inclinando la cabeza hacia la anciana que observaba a Thorne con unos ojos tranquilos y llenos de certeza. «No me han mostrado más que bondad y honor». Thorne se quedó desconcertado. Aquello no encajaba con el escenario que había construido en su mente. La viuda cautiva y asustada le estaba discutiendo, defendiéndolos. No le cabía en la cabeza. En su forma de ver el mundo, el miedo la había vuelto sumisa, víctima de una especie de síndrome de Estocolmo del desierto. Bondad Thorne soltó una carcajada seca, áspera. «Su bondad es una máscara. Conozco a los de su clase. Luché contra ellos durante años. Vi lo que hacen con las granjas, con las familias». Su mano bajó de la pistola y se apoyó en la empuñadura de un gran cuchillo que colgaba de su cinturón. Un destello de un recuerdo terrible, real o imaginado, cruzó por su rostro. «No puede confiar en ellos, señora Coolidge. Ahora les ordeno que se larguen, que salgan de esta propiedad. Ya». Dirigió las últimas palabras a Black Hawk, su voz cargada con la autoridad inquebrantable de su placa. Black Hawk no se movió. Permaneció firme como una montaña de muda resistencia. El aire se volvió tan denso que se podía cortar. Afuera los guerreros más jóvenes cambiaron el peso de sus pies, sus manos, acercándose de forma instintiva a sus armas. Chatton, que había estado junto al fogón, caminó hacia su padre, un pequeño gesto de solidaridad. «Esta tierra no conoce su placa», dijo Black Hawk con una voz peligrosamente baja. «Conoce al sol, a la lluvia y a los Lakota. Estamos aquí para honrar una deuda. Nos iremos cuando nuestra ceremonia termine». «Su ceremonia ha terminado», gruñó Thorne, perdiendo la paciencia. Su mano volvió a la pistola, el pulgar descansando sobre el martillo. «No lo voy a repetir». El corazón de Marta latía con fuerza en su garganta. La situación se desbordaba, un polvorín de malentendidos y viejos odios a punto de encenderse con una sola chispa. Ella había sido el puente entre dos mundos, y ahora ese puente estaba a punto de ser incendiado por el mismo hombre que decía protegerla. «¡Ayudante! ¡Deténgase!», gritó intentando sacar las piernas de la cama, un movimiento que le provocó una punzada de dolor en el muslo. «Usted no entiende este tambor. Es un regalo sagrado, un obsequio de paz. Usted los está deshonrando. Y también me está deshonrando a mí». «Paz», escupió Thorne con veneno en la voz. «No hay paz mientras ellos estén en nuestra tierra. Esta fue su tierra mucho antes de que fuera suya». «Ayudante», replicó Marta con una firmeza que ella misma desconocía. Las palabras, una vez dichas, quedaron flotando en el aire como una verdad imposible de negar, aunque Thorne se rehusara a aceptarla. No la veía como una aliada digna de ser escuchada, sino como la portavoz del enemigo. Sacó su pistola. El clic metálico del martillo, al ser montado, retumbó como un trueno en el silencio tenso de la cabaña. «Última oportunidad», advirtió Thorne, apuntando directo al pecho de Black Hawk. «Váyanse ahora». Afuera un joven y otro guerrero levantaron sus rifles. Zumber puso una mano serena sobre el brazo del más impetuoso, pero no dijo nada. La decisión quedaba en manos de los dos hombres en el centro de la tormenta. Marta observaba con horror. El acto de valor que había iniciado todo estaba a punto de terminar en una masacre dentro de su propio hogar. El tambor sagrado, símbolo de sanación y unión, reposaba en silencio en el suelo, a punto de presenciar el odio que estaba destinado a curar. El instante se estiró como una eternidad. El cañón del Colt Peacemaker de Thorne permanecía firme apuntando al corazón de Black Hawk. Este inmóvil mantenía un rostro de granito imposible de leer. Era un jefe, un guerrero. Retroceder ante una amenaza así sería perder honor frente a su gente, pero responder significaría la muerte segura de muchos, quizá incluso de la mujer a la que habían venido a honrar. Fue Son Bear quien rompió el hechizo. El anciano dio un paso lento y deliberado, colocándose un poco al costado de Black Hawk.
Su cuerpo frágil y envejecido contrastaba con la fuerza contenida de los dos rivales. No miró la pistola de Thorn, miró sus ojos. Lorman dijo Son Bear con voz serena y clara que no necesitó traducción. El arma que sostienes es ruidosa, pero tu corazón lo es más. Oigo su dolor. Late como un tambor roto. Thorn se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Aléjese de esto, viejo, gruñó. Un hombre que ha perdido tanto, prosiguió Son Bear, con una empatía extraña y cargada de tristeza, solo ve pérdida en los rostros ajenos. Miras a mi hijo, y no ves a un hombre de honor. Ves a un fantasma, el fantasma de tu propio dolor. Usted no sabe nada de mí, gruñó Thorn, pero un destello de duda cruzó su mirada. Las palabras del anciano tocaron una fibra más honda que cualquier bala podría alcanzar. Conozco la historia que cuenta tu corazón, dijo Son Bear en voz baja. Una esposa, una hija pequeña, no arrebatadas por los Lakota en una incursión como le cuentas a la gente del pueblo. No fueron los Cheyennes, fue la enfermedad del invierno, la fiebre manchada que no distingue el color de la piel de un hombre. Lo sé porque nuestro pueblo también perdió hijos por esa misma enfermedad aquel mismo invierno. El invierno del viento azul del norte. El color se desvaneció del rostro de Thorn. Sus nudillos aferrados a la empuñadura de la pistola estaban blancos. Aquella era su verdad más oculta, el secreto que había enterrado bajo capas de odio y culpa, porque aceptar la otra opción, la crueldad sin sentido del destino, era demasiado doloroso. Era más fácil tener a quien odiar que enfrentarse a un mundo sin razones contra el cual enfurecerse. ¿Cómo podía saberlo ese viejo? Es mentira, murmuró Thorn, pero su voz carecía de fuerza. El cimiento de su furia comenzaba a resquebrajarse. La verdad siempre encuentra la forma de conocerse, dijo Son Bear con suavidad. Has cargado con este fantasma demasiado tiempo. Te ha dejado ciego. No puedes ver a la mujer que viniste a salvar, porque tu mirada sigue atrapada en la familia que no pudiste proteger. Suelta ese fantasma, Jasper Thorn, o consumirá lo que queda de tu alma. El uso de su nombre de pila pronunciado con tanta autoridad tranquila pareció desarmarlo por sí. La mano que sostenía el arma tembló. Su mirada pasó de los ojos compasivos y sabios de Son Bear al rostro suplicante de Martha y luego a Black Hawk, que no había movido un solo músculo, pero cuyo gesto había pasado de la firmeza desafiante a una lástima cansada. Por primera vez los veía no como un enemigo uniforme, sino como personas, un anciano que ofrecía sabiduría, un jefe que defendía su honor, una mujer que protegía a quienes la habían salvado. La historia en la que había basado su vida se estaba rompiendo. Con un suspiro tembloroso, Thorn bajó la pistola despacio y con renuencia. No la enfundó, pero la dejó colgar a su costado como un peso muerto. La amenaza inmediata se disipó. El suspiro de alivio dentro de la cabaña fue casi inaudible, pero profundo. Afuera, un joven y el otro guerrero bajaron sus rifles con cautela. La ceremonia no ha terminado, declaró Black Hawk con una voz carente ya de desafío, cargada solo de una dignidad tranquila. Vinimos a honrar a esta mujer. Lo haremos. Thorn no respondió. Parecía perdido a la deriva entre los restos de su propio odio. Miró alrededor de la pequeña cabaña rústica, observando la extraña escena con la que se había topado. Sus ojos se posaron en el tambor con sus símbolos pintados, que parecían burlarse de la simplicidad de su manera de ver el mundo. Dio un paso torpe hacia atrás, saliendo del umbral y entrando en la luz dura del sol que ahora parecía mostrar más de lo que ocultaba. Se veía como un hombre que de pronto había envejecido 10 años. Yo, empezó a decir, pero se detuvo. No había palabras. ¿Qué podía decir? Se dio la vuelta no con la arrogancia de un representante de la ley, sino con la derrota en los hombros de un hombre roto, y caminó hacia su caballo. Montó con pesadez, y sin mirar atrás, se alejó como una figura solitaria que se perdía en las vastas llanuras que habían sido testigo de su derrumbe. Dentro de la cabaña el silencio que siguió fue distinto. No era tenso, sino purificador. Son Bear volvió su atención hacia Martha.
Las heridas más grandes, dijo mirándola a los ojos, no son las del cuerpo. Hizo un gesto hacia Black Hawk. El jefe asintió y salió hablando con su gente. La ceremonia continuaría. Martha, débil y agotada, observó mientras se preparaban. Ella había protegido a un niño de un búfalo, y sin saberlo había protegido a todo un grupo de una masacre. Había sido un puente no con un arma, sino con la verdad. Y en ese instante comprendió que el viejo oeste no era solo una guerra por la tierra, sino una batalla por el alma, y que las fronteras más profundas estaban dentro del corazón humano. Con la amarga partida de Thorn, una calma honda y purificadora descendió sobre el hogar. La tensión sofocante que él había traído se disipó en el cielo inmenso de la pradera, dejando el aire más ligero, más cálido, y cargado con un renovado sentido de lo sagrado. Los Lakota afuera, que habían estado como resortes tensos, relajaron su postura. La amenaza inmediata de violencia había pasado, y no dejó un vacío, sino un espacio listo para ser ocupado por el propósito que los había llevado hasta ahí. Son Bear volvió su mirada antigua y compasiva hacia Martha, que seguía recostada contra sus almohadas, el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina de la confrontación. Una leve sonrisa llena de sabiduría asomó en los labios del anciano. «Ahora el espacio está limpio», dijo su voz como un ancla en medio de la tormenta emocional. «El corazón de la madre debe hablar ahora». Ante sus palabras, Weyaka, la anciana curandera, se movió con propósito sereno. De uno de sus envoltorios de cuero, sacó una gruesa trenza de salvia seca. Encendió un extremo en las brasas de la chimenea, y una columna de humo fragante gris blanquecino comenzó a elevarse, enroscándose hacia las vigas del techo. Cantando en voz baja, recorrió el perímetro de la pequeña cabaña, agitando el humo con una pluma de águila. Se detuvo especialmente en la puerta donde Thorn se había plantado, esparciendo allí el humo como si quisiera expulsar físicamente su amargura hacia el sol implacable. El aroma limpio y penetrante llenó la habitación, un perfume de purificación que parecía limpiar el aire mismo del veneno reciente. Black Hawk volvió a entrar en la cabaña, y en su rostro severo se notaba un alivio visible. Lo seguían su esposa Tatwen y otras dos mujeres. Se movían con una solemnidad serena, y su presencia transformó la humilde vivienda en un verdadero lugar ceremonial. Tatwen se acercó a la cama de Martha. Su rostro era un mapa hermoso de fuerza tranquila, y sus oscuros ojos guardaban una gratitud líquida que no necesitaba palabras. Extendió la mano y apretó suavemente la de Martha, un breve pero poderoso lazo de entendimiento compartido. Luego dejó al pie de la cama una bolsa de gamuza finamente adornada con cuentas. Era pesada, y por sus diseños intrincados, Martha supo que se trataba de un obsequio personal de enorme valor, seguramente fruto de muchas noches de invierno. Entonces la ceremonia comenzó en forma. Los dos hombres que habían cargado el tambor lo colocaron en el centro del piso. Lo desenvolvieron por completo, dejando a la vista toda la gloria de sus símbolos pintados. Son Bear se arrodilló ante él no como un músico frente a un instrumento, sino como un sacerdote ante un altar. Tomó la baqueta envuelta en cuero y, tras un momento de silenciosa contemplación, inició un ritmo suave y constante. Tum, tum, tum. Era un sonido que parecía nacer de la tierra misma, un latido que no solo imitaba un corazón, sino el pulso lento y paciente de la vida. Anclaba aquella pequeña cabaña en el mismo centro del universo. Son Bear comenzó a entonar un canto, su voz baja y melódica, un río de palabras antiguas que fluía por la estancia. No era una canción de guerra ni de victoria, sino un canto de creación de vida del círculo sagrado e infinito. Los demás Lakota, reunidos en semicírculo justo afuera de la puerta abierta, se unieron con respeto. Sus voces masculinas y femeninas, jóvenes y ancianas, se entrelazaron en una armonía sobrecogedora que subía y bajaba con el latido del tambor. Era un canto vivo, una historia hecha música. El primer verso hablaba del búfalo, el gran y peludo hermano, que entrega su vida para que el pueblo tenga alimento, abrigo y cobijo. Honraba su fuerza y su sacrificio. Mientras escuchaba a Martha, recordó la furia aterradora del toro. Pero el canto transformó ese recuerdo, llenándolo de un propósito sagrado que antes no comprendía.
El segundo verso narraba el valor de una osa protegiendo a su cría de un lobo hambriento, una historia de amor feroz e incondicional. Martha miró instintivamente a Tadwen, que estaba junto a Black Hawk con una mano sobre el hombro de Chatón. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante Martha sintió un reconocimiento silencioso del instinto primario que la había empujado a salir a la llanura. El tercer verso era nuevo compuesto para esa ocasión. La profunda voz de barítono de Black Hawk tomó el liderazgo, y aunque las palabras eran en lakota, su sentido era claro. El canto hablaba de la mujer extranjera, la que tenía el espíritu de la osa que no huyó del trueno, sino que se plantó frente a él. Contaba cómo había puesto su cuerpo entre el cuerno del búfalo y un niño lakota sin pedir nada a cambio. Relataba su acto no como un simple rescate, sino como la reparación de un tejido roto en el mundo, una puntada de bondad en un tapiz marcado por el miedo. Mientras el canto la envolvía, Martha sentía las vibraciones del tambor en la médula de sus huesos. El ritmo constante parecía ascender desde las tablas del piso, recorrer las patas de su sencilla cama y adentrarse en su propio cuerpo. Resonaba con el dolor profundo de su muslo, y casi juraría que el latido recorría su herida en sanación, no con dolor sino con un calor hondo y purificador. Era como si el tambor hablara directamente a su sangre, a sus tendones, a cada célula, recordándoles la canción de la plenitud. Las lágrimas corrían libres por su rostro, no de tristeza, sino de una sobrecogedora y liberadora catarsis. Miró los rostros dentro y fuera de su casa. Son Bear, con los ojos cerrados, su espíritu navegando por el río del tiempo. Black Hawk, erguido y orgulloso, uniendo su voz al coro con la mirada puesta en su hijo con un amor inconmensurable. Chatón, contemplando el tambor con asombro, su pequeña mano apoyada sobre la madera, sintiendo el latido de la historia de su pueblo. Eran las mismas personas que le habían enseñado a temer los salvajes del mundo atormentado de Jasper Thorne. Pero en el espacio sagrado creado por el tambor, Martha no veía salvajes. Veía familia. Veía comunidad. Veía un pueblo atado a tradiciones tan hondas y poderosas que podían acoger un acto de bondad de una completa extraña y elevarlo a leyenda. Cuando las últimas notas del canto se apagaron dejando solo el suave golpe final del tambor, resonando en el silencio, Son Bear se incorporó lentamente. La miró con una mirada penetrante y bondadosa. «Este tambor es ahora tuyo, Martha Coolidge», dijo, y Black Hawk tradujo con una gravedad serena. «Su espíritu Suwanagi ahora habita en este hogar. Es un sanador. Cuando el recuerdo de la fiebre de invierno haga doler tu pierna, haz sonar el tambor. Cuando la soledad por la ausencia de tu esposo pese en tu corazón, haz sonar el tambor. Que su voz te recuerde que no estás sola en esta tierra. El círculo de nuestro pueblo es amplio y hoy se han ampliado para incluirte». Dio un paso más cerca y bajó un poco la voz. «Y cuando el mundo te traiga más hombres como el que acaba de irse, hombres cuyos corazones han quedado mudos por el dolor o el odio, haz sonar el tambor. Hazlo sonar fuerte. Que su eco recorra estas colinas. Que sea un recordatorio para todos los que lo escuchen del verdadero latido ese que han olvidado dentro de sí mismos». La ceremonia había concluido. La delegación lakota se dispuso a marcharse. No hubo largas despedidas formales. La partida fue tan silenciosa y digna como su llegada. Tadwen le dio a Martha un último apretón de mano. Black Hawk la miró a los ojos y le hizo una lenta y respetuosa inclinación de cabeza que transmitía más gratitud que una hora entera de discursos. Chaitin Shai, ya concluida la ceremonia, se acercó al lado de su cama y dejó en su mano un pequeño círculo de hierba dulce tejido con un detalle minucioso. Luego regresó junto a su padre buscando la seguridad de su lado. En conjunto el grupo giró y se adentró de nuevo en la pradera. Su marcha formaba una hilera de figuras oscuras y orgullosas recortadas contra el naranja profundo del sol poniente, hasta que la inmensidad ondulante de la tierra las fue devorando, dejando solo sus huellas en el polvo y el eco de su canto flotando en el aire. Martha quedó sola, pero el silencio dentro de su cabaña se había transformado por completo. Ya no era el vacío hueco de la soledad aplastante que había soportado durante 2 años. Ahora era un silencio vivo, cargado con la resonancia del tambor impregnado, con la memoria de un canto sagrado y tibio, por el calor de una humanidad compartida.
Su mirada se posó en el Kanshega Wahan, erguido en el centro del piso como un nuevo hogar, un regalo, un honor y una responsabilidad profunda. Era un puente entre su mundo y el de ellos, un puente que no había buscado, pero del que ahora era guardiana. Las estaciones pasaron, el calor abrasador del verano cedió ante la melancolía dorada del otoño, y luego llegaron las nieves hondas y purificadoras del invierno. Su pierna sanó por completo, dejando una larga cicatriz plateada en su muslo, un mapa físico de su transformación. Nunca volvió a ver a Jasper Thorne. La noticia que llegó desde Willow Creek, traída por Silas Croft, en una de sus escasas idas por provisiones, decía que el alguacil había renunciado a su cargo y se había marchado al norte, un hombre persiguiendo fantasmas o huyendo de ellos. Nadie estaba seguro. Martha halló un nuevo ritmo de vida en las noches tranquilas, cuando el viento aullaba en las esquinas de la cabaña, y la soledad de su vida pasada intentaba colarse de nuevo. Realizaba un pequeño ritual. Encendía un poco de salvia, dejando que su aroma purificara su hogar. Después tomaba la baqueta adornada con plumas, se sentaba en el suelo frente al Kanshega Wahan y lo golpeaba. ¡Boom! La voz profunda y resonante se extendía desde su cabaña a través del arroyo helado y por las llanuras cubiertas de nieve. Era más que un sonido, era una declaración, una oración, el latido constante e inquebrantable de un corazón que había sido roto por la pérdida y sanado por una conexión inimaginable. Era el compás de una nueva historia. Su historia entrelazada para siempre, con la de la gente de las llanuras. Y cuando el eco se apagaba en el silencio estrellado de la noche de Montana, Martha Coolidge sabía con absoluta certeza que no estaba sola. Era la guardiana de un latido. El eco de ese tambor sagrado contaba una historia que trascendía el tiempo. La historia de cómo un solo acto de valentía podía extenderse a través de generaciones, sanar heridas antiguas y tender puentes donde antes solo había muros. Martha Coolidge y el pueblo Lakota descubrieron una verdad que aún buscamos hoy, que nuestra humanidad compartida es un ritmo más poderoso que nuestro miedo. Si esta historia de valor, honor y conexión inesperada te ha llegado al corazón, ayúdanos a mantener vivas estas narraciones. Dale me gusta para mostrar tu apoyo, comparte este video con quien aprecie una historia con alma, y sobre todo suscríbete a nuestro canal para más viajes al corazón dramático de la historia. Tu apoyo nos permite seguir descubriendo y compartiendo los relatos poderosos que han moldeado nuestro mundo. Gracias por escucharnos.